¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otro nuevo podcast. El día de hoy quiero contar o quiero revelar esta información, que es una información totalmente exclusiva, es una información canalizada, podríamos decir, porque cuando tú decides, cuando tú eliges ser el elegido, como lo dicen allá afuera, uno de los grandes gurús del desarrollo personal o de los grandes gurús de la mentalidad, que es Andrew Tate, siempre dice: sé el favorito de Dios. Obviamente yo he descifrado esta idea, la he logrado leer entre líneas, y lo que te está dando a entender Andrew Tate es que te vuelvas el elegido, ¿no? No que te vuelvas, porque realmente tienes que recordar que tú eres el elegido. Tienes que recordar día y noche que tú tienes que elegir, nunca desear ser el elegido. Decidir, recordar, porque como decía Jesús de Nazaret, que fue quitando la religión de por medio, porque obviamente la religión le pone una etiqueta a Jesús, que obviamente lo ven desde otra percepción muy diferente, que tampoco está mal. Pero bueno, quitando la religión de por medio, Jesús de Nazaret es el grande metafísico, es uno de los grandes maestros de la metafísica, y él sabía leer entre líneas. O sea, cuando él dijo ustedes, le estaba hablando al mundo. Ustedes sois la luz de este mundo. También había otro pasaje bíblico que decía: ustedes sois la luz de este mundo. Y hay otro que dice: ustedes sois dioses, pero lo han olvidado. Entonces esa frase a mí me resuena, a mí me pone los pelos de punta, porque si tú te das cuenta, tú tienes el poder de volverte una persona magnética, el poder de volverte una persona que atrae, no que persigue. Entonces, yo estos días he estado reflexionando mucho de que por aquí me estoy bebiendo un cafecito de la tarde. Por aquí estaba reflexionando de que cuando tú eliges ser el elegido, Dios te empieza a escuchar. Porque Dios lo que quiere es que tú vuelvas a ti mismo. Es que tú decidas volver a reconocerte como el elegido. Y desde ahí tú empiezas a tener ideas mucho más elevadas, conceptos más elevados, empiezas a conectar con la intuición, empiezas a elevar el nivel de conciencia. Y el doctor David Hawkins, en su libro Dejar Ir, en el libro para los que no conocen quién es el doctor David R. Hawkins, fue un psiquiatra que obviamente también fue pastor, también fue, podríamos llamarle maestro espiritual, pero él fue el creador de la tabla de los niveles de la conciencia, y él empezó a entender que el mundo calibraba en diferentes tipos de nivel de conciencia. O sea, que cada persona tiene un nivel de conciencia prevalente. Todos tenemos diferentes niveles de conciencia, por lo tanto hay que trabajar en ese nivel de conciencia. Y todo está interconectado. O sea, todo está interconectado entre lo que es la conciencia, el dinero, los negocios. Al final de cuentas, todo es información. Tú te das cuenta por qué tú no ganas más dinero que otra persona: por falta de información. Y falta de información, y luego después, si tienes tú la información, ahora te falta la aplicación, integrar esa información. Pero bueno, volvemos al mismo tema de antes. Cuando un ser humano se reconoce como grande, como poderoso de manera positiva, como el elegido, empieza a tomar decisiones muy diferentes, empieza a establecer principios y valores. No empieza a establecer, porque los principios y valores ya están en ti, simplemente que hay que volver a conectarlos.
Así que esto es muy importante que lo entiendas. O sea, tú siéntete el elegido. Sentirse el elegido no quiere decir volverte una persona egocéntrica, sino ser una mejor persona. No reaccionar, no romper el carácter, gestionar bien tus emociones, ayudar a los demás, no dejar meter muchas personas a tu círculo cercano que no estén en coherencia con la persona que tú quieres llegar a ser. No. Una de las grandes enseñanzas que a mí me ha dejado la vida estos 25 años es de que entre más personas me voy quitando de mi camino, más feliz soy. O sea, entre más personas que no están vibrando en mi vibración, valga la redundancia, más feliz soy, porque estoy aplicando la ley del desapego, y la ley del desapego es una de las mejores leyes que existe dentro del estoicismo, y es una ley que te puede obviamente abrir otro tipo de niveles de conciencia para que tú comuniques diferente al mundo, para que tú le dejes de enseñanza al mundo que realmente no eres de este mundo. O sea, estás en este mundo, pero no eres de este mundo. O sea, deja de identificarte con todas las cosas que tú ves allá afuera. Para que tú dejes de identificar, primero hay que elevar el nivel de conciencia, porque si tú no elevas el nivel de conciencia, tú vas a entender que todo lo que tú tienes a tu alrededor es tuyo, pero en realidad no es tuyo. Es lo que tú manifiestas por tu frecuencia, por tu energía, por lo que tú eres internamente. Y desde aquí yo saco el concepto de que todo está reprogramado o sea, como lo dije en el título de este... Como lo dije en el título de este podcast, la programación está en la mente. Y es verdad, porque al final de cuentas todo lo que tú ves a tu alrededor no es más ni menos que tus ideas, que las ideas que tú has establecido en la mente y que les has dado vida. Porque la creación funciona así, o sea, primero surge un nivel de conciencia. Primero tú vibras en una vibración diferente. Por ejemplo, si hoy estás vibrando podríamos decir, en amor, que es muy difícil que una persona vibre en amor. A lo mejor no es difícil, pero sostener el estado de conciencia así. Bueno, tú estás vibrando en amor. Entonces a ti se te van a venir muchas ideas que sean elevadas. Por ejemplo, yo hace rato estaba vibrando alto y me vino la intuición y la idea de poder crear este podcast, de que la reprogramación está en la mente. Me vino esta idea, fue una idea súper que me dejó así el cuerpo positivo, ¿no? Cuando yo dije, wow, o sea, tengo que hablar sobre esto. Y bueno, decidí hacer este podcast porque yo sabía que era una buena idea. Y después dije, tengo que hablar sobre esto. Tengo que hablar. ¿Por qué? Porque estaba vibrando en un nivel de conciencia elevado. Por lo tanto, me estaban llegando ideas, me estaba diciendo el universo, tienes que hacer esto, tienes que hacerlo rápido. Abre un podcast, abre un episodio en Spotify. No importa que no tengas seguidores, nada. Simplemente plasma esta información porque el mundo la necesita. Y dije, bueno, tengo que hacerlo. Bueno, ¿por qué? Porque estaba vibrando alto. Por lo tanto, la idea me vino a la mente, después se convirtió en una emoción, y la emoción, que es la emo, son dos cosas diferentes, conceptos diferentes, como decía Daniel Goleman, es acción, emoción, acción. Y eso me hizo que sacara mi teléfono, que pusiera un audio y empezara a hablar. Así es como llegan las intuiciones a nuestra vida. Así que quiero hablar profundamente sobre esto porque yo es lo que creo. O sea, esto es mi pensamiento crítico. Yo no estoy aquí para que tú me creas. Yo no estoy aquí para tener la razón. Simplemente estoy aquí para compartir información que a mí el universo me conecta, que el universo me da, porque estoy vibrando en un estado de conciencia muy elevados. Por lo tanto, yo tengo que revelar esta información. Entonces quiero hablar también de que todo se origina desde que somos niños. Cuando tú eres niño, tú no tienes tantas reprogramaciones mentales,
Porque hay un experimento que se hizo, no recuerdo bien, no quiero comunicarlo de manera en la que no se entienda, pero lo quiero hacer con una comunicación para que sea rápido. Hicieron un experimento donde le pusieron serpientes a unos bebés. Obviamente también eran serpientes que no tenían veneno, ¿verdad? Pero los niños lo que hacían eran tocar a las serpientes como si no existiera ningún miedo. Le tocaban a las serpientes, se subían arriba de ellas, las serpientes se les subían arriba a los niños. Y los niños no tenían miedo. ¿Por qué? Porque los bebés obviamente no estaban tan reprogramados como nosotros. Nosotros nos van instaurando creencias limitantes a lo largo de nuestro crecimiento. Nos van diciendo que esto está mal, que esto no es así, y nos van rechazando por el camino, nos abandonan, nos van metiendo miedo. Al final de cuentas, las heridas emocionales, las heridas que uno va creando desde pequeño son miedos, traumas. Así que se hizo ese experimento y se comprobó que a los niños empiezan a reprogramarse a la edad de 7 años, empiezan a absorber todo lo que los padres les van metiendo en la mente. Ahora, ¿cómo extrapolamos todo este conocimiento al mundo de los negocios, a la vida cotidiana, a los problemas que tú estás viviendo? Pues es muy sencillo. Tú tienes que reconocer que lo que tú estás viviendo ahora son puras reprogramaciones de tu pasado, puros pensamientos acumulados en tu mente, y por lo tanto tienes que cambiar esa mente, tienes que dejar de pensar de esa manera. Porque yo me he dado cuenta que cuando a mí me pasa algo, me empiezan a venir muchos pensamientos negativos, que yo con los años, gracias a Dios, a la espiritualidad y al desarrollo personal, soy capaz de manipular mis pensamientos. Cada vez soy un 10, un 20% capaz de poder manipular ese pensamiento, aunque en ese momento lo esté sintiendo. Mi mente empieza a entrar en estados de conciencia muy bajos, vibro bajo, empiezo a ver el mundo desde un punto de vista bajo, me vienen pensamientos negativos, me empiezo a bloquear. Pero cuando yo estoy vibrando en esos momentos, yo me empiezo a decir a mí mismo que eso es una mentira. Esos pensamientos no me pertenecen, esos pensamientos se crearon porque en mi pasado yo tenía miedo, porque en mi pasado me instalaron ese software, y por lo tanto yo en ese momento reconozco ese estado de conciencia como pasajero. ¿Qué va a pasar? Nunca me dejo llevar por eso que estoy viviendo en ese momento, porque si tú te dejas llevar por tus pensamientos y emociones negativos, lo que terminan es sacándote de la realidad. Te empiezan a meter en un bucle donde te sientes negativo, ves todo negativo, una actitud muy negativa, muy nefasta, y por lo tanto tú tienes que dejar esa actitud. No puedes estar vibrando así, no se puede, porque recuerda los principios que se escribieron en la tabla esmeralda que nos dejó Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, que se plasmaron después en el Kybalión. Habla de un principio del mentalismo, que todo es mente, todo lo que tú piensas se llega a manifestar en el plano terrenal. Como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Así que lo más rápido y posible tienes que dejar ese estado de conciencia. Y ese estado de conciencia lo puedes manipular a través de ¿qué? De lo que nos hablaba Napoleón Hill en el libro de Piense y hágase rico. El poder de la autosugestión, sugestionarte, decirle tú mismo a la mente que eso es un estado de conciencia no real. O sea, que no es verdad lo que tú estás sintiendo, que lo que tú estás viviendo es una mentira, es una manipulación del sistema que te metieron antes, de todo el sistema del cual tú fuiste adoctrinado desde que eras un niño. Y desde ahí tú tienes que reconocerte como un poderoso, como un hombre elegido,
Porque el hombre ha venido a este mundo a dominar, brother. El hombre ha venido a crear imperios, el hombre ha venido a crear organizaciones, porque todos los seres humanos tenemos la capacidad, el poder de poder liderar a otras personas. Tenemos el poder de liderar a otros. Y después despertar a otros y que otros lideren a otros. Y así se va creando una organización grande, dejar un imperio. Pero tú no puedes llegar a ser un líder hasta que tú no eleves tu nivel de conciencia, hasta que tú no te reconozcas como alguien valioso. Por eso es muy importante que tú empieces a trabajar en ti. No dejarte llevar por lo que tú ves en tu mundo externo, jamás. Siempre manipula la realidad, la percepción de los demás a como quieres que te miren, bro. Si tú quieres que una persona te vea bien, vístete bien. Trata de mejorar tu comunicación, trata de emprender, trata de juntarte con otro tipo de personas, porque las personas te están autosugestionando todos los días. Todos los días te están dando una percepción de lo que tú eres. Y tú no puedes dejar que los demás tú no puedes dejar el poder a los demás que te autosugestionen. No puedes, porque los demás te tendrán una percepción de ti disminuida. Y eso es lo que verán en ti. Y tú también lo verás en ti, porque cuando tú no tienes desarrollo personal y espiritual, el poder se me ha ido esta palabra, pero ahorita la recupero rápido. Hermano, la presión social. Cuando tú tienes presión social a tu entorno, te terminan autosugestionando y tú te lo crees porque tú no tienes la capacidad de poder manipular tus pensamientos en ese momento. No tienes el poder y la capacidad. Así que tú tienes que dejar de que los pensamientos fluyan, bro. Cada vez que tú te sientas en estados de conciencia bajos, siempre eleva el nivel de conciencia. Siempre. Siéntate, respira. Y no reacciones, no rompas carácter, bro. Si es posible, quédate en silencio. Una persona te falta el respeto, quédate en silencio, hermano. Entrégale tu silencio. Ese es el arma más poderosa que el hombre tiene. Y si tú quieres argumentar, si tú quieres poder argumentar o llegar a crear un debate con otra persona, primero aprende a comunicar, bro. Primero tienes que tener información más canalizada, más elevada, para que el día que alguien te rete, te quiera dar una retórica, hermano, tú también sepas cómo comunicar y poder llevarlo hacia una percepción más elevada del problema que está viendo en ese momento, bro. Pero todas estas ideas, tú tienes que conectarte con Dios, tienes que sentirte el elegido. El elegido tú te vas a sentir el elegido cuando tú mismo te reconozcas como el elegido, porque cuando tú te reconoces como elegido, Dios empieza a estar contigo, Dios te empieza a ver. Porque decía Andrew Tate, vuélvete el favorito de Dios. ¿Y cómo te vuelves el favorito de Dios? Elevando tu vibración, desarrollándote como persona, brother. Así es que el día de hoy quería soltar estas frases rápidas, comunicatorias, para que la gente las acepte, para que la gente vea que esta información es exclusiva. Así que recuérdalo siempre, tú estás interconectado, estás reprogramado por las creencias de los demás. Así que nos vemos en el nuevo episodio.